Ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Noches. Ingeniero. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo le fue con el práctico que le di? ¿Lograron hacerlo ya todavía? Sí, ingeniero, ya lo acabo. Sí, ya lo hicimos. Ya, bueno, algunos pueden no haberlo hecho porque se han inscrito recién, pero los que lo han hecho, ¿les pareció bien interesante o no? Sí, estaba sencillo nomás. Claro, eso es lo que se hace en obra, entonces por eso es lo que la intención es esa, ¿no? De que ustedes ya sepan transportar un material y calcular el número de volquetadas y además de eso, decirle al ayudante del movimiento de tierra, me lo vas a colocar cada cierta distancia y es esta, ¿no? Entonces la intención es esa, desde el principio ubicarlos en obra a ustedes. Así que más de uno me va a decir que le ha parecido muy bien, pues, ¿no? Porque ya ustedes se ven en obra, digamos, ¿no? Entonces esa es la intención, ¿ya? Y así vamos a ir dando práctico de tal manera que ustedes vayan aplicando o ubicándose en lo que es la obra. Y finalmente vamos a visitar una obra para que ahí ustedes lo puedan constatar todo lo que estamos aprendiendo en clase. Está bien, me parece excelente que le haya gustado y vamos a seguir ya con algunos otros conceptos que son muy importantes y que ustedes deben manejar también referente al movimiento de equipos. Y son estos conceptos que son determinación de las resistencias que se oponen al desplazamiento de un equipo. En este caso estamos hablando del equipo pesado, ¿no? Entonces, básicamente se identifican dos tipos de resistencia que se oponen cuando un vehículo o un equipo pesado está en movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una teoría que dice, para efecto de cálculo práctico en vehículos que desarrollan bajas velocidades, que son los equipos pesados, y se dice bajas velocidades a velocidades menores a 100 kilómetros por hora, ¿no? Se consideran solamente dos fuerzas, las cuales son resistencia al rodamiento y resistencia a la pendiente. Es decir, tenemos identificadas dos tipos de fuerzas de resistencia a ese movimiento, que es la resistencia al rodamiento y la resistencia a la pendiente. Vamos con el primer concepto, resistencia al rodamiento. Según ensayos experimentales, se ha llegado a la conclusión de que la fuerza horizontal mínima suficiente para iniciar el movimiento de un equipo provisto de neumáticos puede estimarse en un 2% del total del peso bruto del vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Al arrancar, ¿no? Al arrancar un vehículo, tiene que vencer ciertas fuerzas de resistencia y una de esas fuerzas de resistencia es la resistencia al rodamiento. Y aquí nos está diciendo que por eventos experimentales se ha llegado a determinar que esa resistencia al rodamiento es igual o aproximadamente igual al 2% del peso total del peso bruto del vehículo, peso total del peso bruto del vehículo. ¿Qué es el peso bruto del vehículo? Si un vehículo está vacío, es su peso vacío. Si un vehículo está con carga, es la sumatoria del peso propio del vehículo más el peso de la carga, ¿ya? Entonces, a eso se llama peso bruto del vehículo. Entonces, eso lo podemos nosotros establecer como una fórmula, ¿no? 2%, ¿cómo se expresa en números? 0,02, ¿no? Entonces, resistencia al rodamiento va a ser igual a 0,02 del peso bruto del vehículo. Y también se establece un 0,6% del peso bruto del vehículo por cada centímetro de penetración de la llanta. También se considera esta fuerza que se opone al movimiento. Es decir, que si una llanta se penetra o se hunde en el suelo, también ofrece una resistencia a ese movimiento. ¿Y a qué igual esa fuerza? Igual al 0,6% del peso bruto del vehículo. Es decir, tenemos una oposición o una fuerza que se opone en dos términos. El primero,
el 2% del peso bruto del vehículo. Esta es resistencia por rodamiento. Y esta es resistencia por hundimiento, que es el 0,6%, que se lo puede expresar en número 0,006 del peso bruto del vehículo por cada centímetro de hundimiento. Esta H es por cada centímetro de hundimiento. Entonces aquí tenemos identificado, fíjense, peso BB, peso bruto del vehículo, incluido la carga de operación. H viene a ser el hundimiento de la llanta en centímetros y se denomina factor de resistencia a rodamiento la relación entre la resistencia a rodamiento y el peso bruto del vehículo. Esta es otra cosa. Complementando o finalizando, la primera fuerza que se opone al movimiento es esta, resistencia a rodamiento, que es igual a 2% del peso bruto del vehículo más el 0,6% del peso bruto del vehículo por cada centímetro de hundimiento, por H, cada centímetro de hundimiento. No sé si se ha entendido, ¿hay alguna pregunta? Se entendió, ingeniero. Ya. Si se hunde 1 centímetro la llanta, aquí obviamente va a ser 1. Si se hunde 3 centímetros, ¿cuánto va a ser acá? 3, pues, ¿no? Colocamos 3, ¿no? Entonces, esta H, colocamos la cantidad de centímetros que se ha hundido. Pregunta, si está sobre un pavimento, ¿este término va o no va? No va. Ya, No. Eso tienen que tener muy en cuenta cuando yo les dé ejercicio. El equipo va sobre pavimento. Allá la resistencia al rodamiento, hay algunos que le ponen todo esto. No, pues, ¿no? O sea, este término ya no va porque en pavimento la llanta no se hunde, solamente se va a hundir en caminos de tierra. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces este concepto es muy, muy importante. Ya vamos a hacer ejercicio más adelante y yo quiero que ustedes lo tengan bien claro, este concepto de resistencia al rodamiento. Entonces, esta es una primera fuerza que se opone. Después tenemos también como la parte teórica, hallar el factor de resistencia al rodamiento. Esta es la fuerza de resistencia al rodamiento. También nosotros podemos hallar un factor de resistencia al rodamiento, que lo vamos a ocupar después en una ecuación general. Se llama K-RR, ese factor de resistencia al rodamiento. ¿A qué es igual K-RR? Igual a la resistencia al rodamiento dividido entre peso bruto del vehículo. Vuelvo a reiterar, podemos hallar también un factor de resistencia al rodamiento que es igual a la resistencia al rodamiento dividido entre peso bruto del vehículo. Entonces, si dividimos esto, que es resistencia al rodamiento, dividido entre peso bruto del vehículo, ¿qué nos queda? Este se elimina con peso bruto del vehículo, me queda 0,02 más 0,006 de H, porque se elimina el peso bruto del vehículo. Entonces, el factor de resistencia al rodamiento es igual a 0,02 más 0,06 por H, el cual puede ser expresado en kilogramos por tonelada o en porcentaje del peso bruto del vehículo, ¿no? Entonces, cualquiera de esta unidad puede ser expresada este coeficiente o factor de resistencia al rodamiento. Generalmente lo consolidamos como kilogramos por tonelada, ¿no? Bueno, hasta ahí está claro el concepto de factor de resistencia y la resistencia al rodamiento. Vámonos ahora a otro concepto. El hundimiento del neumático, ¿no? Para saber este H, el hundimiento del neumático depende de la capacidad de carga del suelo, es decir, depende de la capacidad portante. Si tiene un CBR bueno, el hundimiento va a ser mayor o menor si tiene un CBR menor. En otras palabras, si tiene un CBR mayor, ¿el hundimiento va a ser menor o mayor? Menor, porque el suelo tiene mayor capacidad portante. Claro, ¿no? Entonces tiene una buena capacidad portante. Entonces, si hay una buena compactación y por lo tanto una buena densidad y un buen CBR, el hundimiento va a ser menor. Por eso es que en carpeta o en pavimento, esto es cero, ¿no? No hay hundimiento, ¿no?
Entonces, así como de la superficie de contacto del sistema de rodado, la presión de contacto se puede determinar de la siguiente manera. ¿Cuál es la presión de contacto entre el vehículo y esa superficie por la cual está circulando? La presión de contacto va a ser igual al peso bruto del vehículo, fuerza sobre área, ¿no? Presión aquí es igual, fuerza sobre área. Bueno, en este caso, ¿cuál es la fuerza que está actuando sobre ese camino? Es la fuerza del peso del vehículo. Entonces, peso bruto del vehículo dividido entre el área total de contacto de las llantas con el suelo. Si el vehículo tiene, a ver, 2 y 2, 6, 4, si el vehículo tiene 6 llantas, ¿cuántas van a ser las áreas de contacto con el suelo? 6. 6. Si el vehículo tiene 4 llantas, las áreas de contacto van a ser 4, ¿no? Entonces se divide el peso bruto del vehículo dividido entre todas esas áreas de contacto. Y ahí me sale la presión de contacto. P sub C es la presión de contacto del suelo con el equipo. S sub C, área de contacto del sistema de rodado. Al decir sistema de rodado me está diciendo de todas las llantas, ¿no? Con el suelo, llamado C. Capacidad de soporte del suelo, ¿no? Si llamamos C a la capacidad de soporte del suelo, si P sub C menor a C, no hay hundimiento. Es decir, si la presión que ejercemos con este vehículo es menor a la capacidad cortante, obviamente no va a haber hundimiento, lo que hemos visto ahorita, en este momento. Si la presión ejercida por el vehículo es igual a la capacidad portante, no hay hundimiento también. Pero si la presión ejercida por el vehículo es mayor a la capacidad portante del suelo, se produce el hundimiento. Esto está claro, ¿no? Entonces aquí ya vamos a hacer un trabajo numérico. Vamos a considerar que tenemos una carga, un peso bruto del vehículo más la carga, 1000 kilogramos, ¿no? Y está jalando este señor de acá, este vehículo. Entonces nosotros decimos que el peso, la resistencia a rodamiento, esta resistencia a rodamiento es igual al, ¿cuánto era la resistencia a rodamiento? Aquí era igual, 2% del peso bruto del vehículo, ¿no? Para este vehículo de 1000 kilogramos, ¿cuánto va a ser su resistencia a rodamiento? 20. 20, pues, ¿no? 20 kilogramos, ¿no? 20 kilogramos por cada tonelada. 2% de 1000, ¿cuánto es? 20. 20. Entonces, 20 kilogramos va a ser su resistencia para un peso bruto de 1000 kilos. En otra palabra, la resistencia a rodamiento es 20 kilogramos por tonelada. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. He hecho un ejemplo práctico. Supongamos que transportamos 1000 kilos. ¿Cuál va a ser su resistencia a rodamiento? Me dice la teoría que es el 2% del peso bruto del vehículo. 2% de 1000, ¿cuánto es? 20. Entonces, la resistencia a rodamiento es 20 kilogramos por cada 1000. Entonces, 20 kilogramos por tonelada. Entonces, este dato ustedes lo pueden asumir para efecto de cálculo. 20 kilogramos por tonelada, esa es la resistencia al rodamiento. Bueno, para el caso de equipos con sistema de rodado de cadena, es decir, aquellos equipos que no son con llantas, ¿no? Que son con cadena, se ha determinado que el factor de resistencia a rodamiento está en el orden de 55 kilogramos por tonelada. Aquí, para los de cadena, aumenta a 55 kilogramos por tonelada. ¿Por qué eso? ¿Quién me puede decir? Por el área de contacto de las cadenas es mayor. Así es, así es. Por el área de contacto hay un mayor área de contacto de las cadenas con el suelo, ¿no? Entonces, en ese caso podemos asumir 55 kilogramos por tonelada. Bueno, hasta ahí está todo bien. Vámonos ahora a resistencia a la pendiente. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo es con cadenas? No comprendo. Cadenas son esas orugas que se desplazan con un sistema de cadena, ¿no? Ah, ya. Okay, Ya, esos son los equipos con cadena. Y hay orugas que se desplazan con llantas, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿ya?
¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Otra fuerza que se opone al movimiento es aquella que se genera cuando un vehículo o un equipo sube una pendiente, ¿no? Y fíjense, aquí lo he esquematizado yo de la siguiente manera. Aquí está el vehículo subiendo, física 1, ¿no? Ni siquiera vamos a considerar otra física más complicada. Física 1. Peso del vehículo, aquí está. Peso del vehículo. W es el peso del vehículo. Esta resultante yo puedo descomponerla en una perpendicular al plano y la otra paralela al plano. La sumatoria vectorial de esta más esta me da este vector fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que se opone al movimiento? Esta fuerza es absorbida ¿por quién? Esta fuerza. ¿Por quién es absorbida esta fuerza? Esta de acá. ¿Por el suelo? Por el plano, bueno, por el suelo, por el plano donde se desplaza ese vehículo. En cambio, esta no es absorbida por nadie. Se opone al movimiento del vehículo que va hacia arriba. Fíjense que se opone. Entonces, esta fuerza o esta componente del peso constituye la resistencia a la pendiente. ¿Está claro o no está claro? Sí. Ya, entonces esa es la fuerza que se opone al movimiento y se llama resistencia a la pendiente. W, peso bruto del vehículo, de la misma manera. RP, resistencia a la pendiente. AB, longitud de la superficie de rodadura de 100 metros. Vamos a considerar que esto tenga 100 metros. AB es la longitud, ¿no?, que se desplaza este vehículo. Para efecto de cálculo lo vamos a tomar como 100 metros. AC, elevación de 1 metro. Esto es AC, elevación de 1 metro, ¿no? AC, elevación de 1 metro, lo que da una pendiente de ¿cuánto? ¿Cuánto da una pendiente? Si esto es 100 y esto es 1 metro, prácticamente AC viene a ser lo mismo que AB. Vuelvo a reiterar, si esto tiene 100 metros y esto tiene 1 metro de altura, AB es prácticamente igual a BC, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿cuánto sería la pendiente entonces? 1%. 1%. ¿Qué quiere decir 1%? Elevación de 1 metro en cada 100 metros. Eso quiere decir 1%. Entonces la pendiente es el 1%. Por relación de triángulo, de esta relación de fuerza y esta relación de dimensiones, yo puedo decir que RP, la resistencia a la pendiente, es al peso. Como AC, este lado, fíjense, estoy asociando a este, estoy haciendo una analogía. Como AC es igual a AB, que sería esto de acá. AB, la analogía. No sé si está claro hasta ahí. ¿Saben hacer relación de triángulo, no? ¿Sí? Sí. Vuelvo a reiterar. Esta fuerza, resistencia a la pendiente, en este esquema, relaciono con mi peso. Y aquí busco su equivalente. ¿Cuál es su equivalente a resistencia a la pendiente? AC. AC es a AB, ¿no? Y de aquí despejo resistencia a la pendiente. Este pasa a multiplicar y me queda W por AC sobre A sobre BC. AB hemos dicho que es igual a BC. AB es igual a BC, ¿no? Ponemos sus valores. ¿Cuánto es el peso? 2.000 libras. Le vamos a poner un peso de 2.000 libras, ¿no? Por 1 metro sobre 100 metros. ¿Cuánto es entonces la división de esto? 20 libras por tonelada. Entonces, este es el valor que ustedes tienen que utilizar por cada porcentaje dependiente. Por cada 1%, este es el valor que ustedes tienen que tomar
de incidencia de la resistencia por pendiente, 20 libras por tonelada. Esa es la incidencia de la resistencia por pendiente, por cada % de pendiente. Aquí en este caso es 1%, ¿verdad? 1%. Entonces, por cada 1%, ustedes van a tener la incidencia de 20 libras por tonelada. Y si tenemos 2%, ¿cuánto va a ser la incidencia? 40. 40 libras por tonelada. Si tenemos 10%, 200. 200 libras por tonelada. Esa es la incidencia de la resistencia por pendiente. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Ese es cuando el vehículo está subiendo. ¿Y qué pasa cuando el vehículo está bajando? ¿Hay resistencia por pendiente o no hay? No, acelera más bien. Más bien acelera, pues entonces ahí no se considera la resistencia por pendiente. Ahí solamente se considera la resistencia por rodamiento. ¿Está claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Bueno, entonces y hay una última resistencia que no la consideramos en el cálculo porque es muy pequeña, digamos, ¿no? Entonces, generalmente no la consideramos en los cálculos, pero también tiene su incidencia, aunque sea muy pequeña, tiene su incidencia. La inercia tiene que ver mucho con el peso, ¿no? Del cuerpo que está en movimiento. ¿A qué igual densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, ¿no? Densidad. Y fuerza, ¿a qué igual? Según la ley de Newton. Masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Y a qué igual la masa? A la fuerza sobre la aceleración. No. La Peso por resistencia. volumen. Así es. Este es peso. Peso sobre gravedad que Masa. masa. Por eso es que la resistencia por inercia tiene que ver con la fuerza, ¿no? Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración, ¿a qué igual? A velocidad sobre tiempo, ¿no? Entonces, se da esta resistencia por inercia cuando hay cambio de velocidad. Ustedes han visto, por ejemplo, en el tren, no sé si, o en los vehículos también, va a una cierta velocidad y después frena. La movilidad se quiere ir, no va para adelante, ¿no? Ese es un efecto un efecto positivo, o sea, el vehículo tiende a seguir moviéndose. ¿Pero por qué se genera eso? Por un cambio de velocidad. Te están cambiando, por decir, de quinta a tercera, digamos, ¿no? Entonces el vehículo tiende a seguir su movimiento. Entonces se da por un cambio de velocidad. Entonces, esta resistencia por inercia va a ser igual a la masa por la diferencia de velocidades que genera esa resistencia por inercia, dividido entre el tiempo. Si colocamos el valor de 9 punto, ¿cuánto es el valor de G? ¿Gravedad? 9,81. Ya, si colocamos el valor de la gravedad, tenemos este resultado. 28, más o menos 28.3 de P delta V sobre T. ¿Ya? Delta V sobre T. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale este 28? ¿De dónde sale ese 28? Factor de conversión. Las conversiones, ¿no? Dice, tomando P en toneladas, ahí está, P en toneladas, delta V en kilómetros por hora y T en segundo, dice, ¿no? Tenemos esta fórmula, ¿no? Entonces de ahí sale de convertir unidades. ¿Y por qué tiene el más menos? Por si acelera o desacelera. Claro, aquí está la explicación. El doble signo debe ser interpretado como positivo cuando la diferencia de velocidades V2 menos V1 es mayor a 0, ¿no? Y negativo cuando hay una desaceleración, delta V menor a 0. Quiere decir que este va a ser mayor que el otro, ¿no? Entonces, esa es la explicación del doble signo. Entonces, tenemos la expresión también para calcular resistencia por inercia. Eso generalmente no lo colocamos en el cálculo de ejercicio porque es muy pequeño.
Entonces, pero también para que ustedes sepan que hay una resistencia por inercia, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien. En la Estudio de... resistencia por pendiente, ingeniero, vamos a usar 10 kilos, supongo, ¿no? En vez de 20 libras. Claro, 10 kilos también puede poner aproximadamente, ¿no? ¿A cuánto libra es un kilo? 0.454. Miércoles, que están bien, ¿no? Sí, así es. Entonces, haciendo esa relación, podemos tomar como medio kilo, digamos, ¿no? Entonces, se puede considerar, como decía su compañero, en el caso de la resistencia como 20 kilos, ¿no? Transformar a libra, o si es libra, también podemos transformar a kilo. Podemos trabajar con las dos unidades. Pero bueno, ya eso depende de cómo está planteado el ejercicio también, ¿no? Bueno, eso sería esta parte de la resistencia, que también vamos a hacer más adelante ejercicio. Ya saben que son dos, básicamente las más importantes, pero que también hay una tercera que la estamos estudiando. Bueno, vámonos a lo que es el estudio de fuerzas motrices. ¿Qué significa hablar de fuerzas motrices? Significa hablar de potencia, ¿no? Y si hablamos de potencia, ¿qué significa? Hablar de motor, ¿no? ¿Quién es el que genera o hace la transmisión de esfuerzo para que un vehículo se mueva? ¿Quién es? Es el motor, ¿no? Entonces, tiene que ver con el concepto de trabajo del motor. Entonces ahí vamos a distinguir algunos elementos que son importantes. El elemento básico se llama potencia en este estudio, ¿no? Entendiéndose como tal el producto de la fuerza aplicada por la velocidad desarrollada. Ustedes saben por física que potencia es igual a fuerza por velocidad, ¿no? Entonces ese concepto se maneja en el funcionamiento de los motores. En los equipos, el componente que genera potencia se llama motor, como elemento transformador de energía. ¿Por qué dice transformador de energía? ¿Transforma qué energía en qué energía? Energía de la gasolina, del diésel, perdón, en energía mecánica. Energía. A energía mecánica. ¿Mecánica? ¿O qué? La combustión en energía mecánica. La combustión la transforma en rotacional y luego en mecánica. Ya, están por ahí. De una energía de combustión la transforma en una energía cinética. Cinética. Porque la cinética es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, ese es el concepto más claro. De una energía de combustión la transforma en una energía cinética. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el concepto de motor? Motor es un equipo, es aquel que actúa como transformador de energía. Tal es el caso de un motor de combustión, ahí está, que transforma la energía emergente del proceso de combustión, combustible. ¿Cuál es el proceso de combustión? Cuando nosotros le echamos combustible, sumado al oxígeno, más el calor, eso genera la combustión en energía cinética. ¿Cuándo? Cuando el vehículo o el equipo empieza a desplazarse, ¿no? Al desarrollar una velocidad del equipo, o también el caso de un motor eléctrico que recibe la energía eléctrica y la transforma en energía cinética. Si el equipo es eléctrico, bueno, de una energía eléctrica se transforma en una energía cinética. ¿Ya? Entonces, eso es el concepto de motor. Transforma una energía en otra, ¿no? En este caso, una energía de combustión a una energía cinética, o si es eléctrico, de una energía eléctrica a una energía cinética. La potencia generalmente se mide en horsepower, sistema inglés, o caballo de vapor, sistema métrico. ¿Cuál es la relación? Si viene la potencia en una u otra de estas unidades, ustedes van a tener que convertir, y la relación es esta. Un horsepower o HP, también que lo nombramos, no es hormigón pretensado, se lo aclaro, ¿no? Porque ustedes dicen HP, ¿no? Cuando es hormigón pretensado. Entonces, horsepower es un HP, es igual a 1.014 caballos de vapor. Esa es la relación.
Un HP igual a 1,014 caballos de vapor. Ahí tienen el parámetro para que ustedes puedan convertir en determinado momento cuando tengan que realizar un ejercicio, ¿no? Potencia de capacidad es la potencia del motor sin accesorio, con máxima rotación durante 5 minutos al nivel del mar. Es una definición esto, ¿no? De potencia, ¿ya? Que no tiene mayor importancia para nosotros. Esto es importante. Potencia de desempeño o potencia útil. Esto es importante para que ustedes lo sepan, cómo se genera el esfuerzo hasta llegar a las ruedas, ¿no? Entonces vamos a describir un poquito esta parte. Vamos a leer y vamos a ir interpretando. La potencia de desempeño o potencia útil se mide a la salida del cigüeñal del motor. ¿Qué es el cigüeñal del motor? Está sujetado a las bielas. El eje de la que suelta las bielas. Ya, y es el transmisor, ¿no? De movimiento hacia un sistema y ese sistema va a la rueda. Sistema de transmisión. Ese es el cigüeñal, que es un sinfín, ¿no? Es un sinfín que actúa de esa manera, de transmisor. Entonces dice, se mide a la salida, y este cigüeñal está en el motor, dentro del motor, ¿no? Ahí está el cigüeñal. Entonces se mide a la salida del cigüeñal del motor con todos sus accesorios. Rotación máxima limitada por las condiciones de uso del vehículo y carga continua en el orden de las 1600 revoluciones por minuto, ¿no? Ese es el parámetro que se toma en cuenta para medir la potencia de desempeño. La potencia de desempeño viene a ser la potencia que mueve todos los sistemas del equipo para que pueda desplazarse y se designa por N sub 0. Esa es la potencia de desempeño o potencia útil. La vamos a denominar N sub 0. O sea, la potencia en el cigüeñal, ¿no? Que da movimiento a todo el sistema hasta llegar a la rueda. La potencia útil N sub 0 del motor se transmite a las ruedas por medio de los diferentes mecanismos de transmisión, entre los cuales está el cambio de velocidad, ¿no? Se transmite hacia el eje de rotación de la rueda. El mecanismo de transmisión absorbe una parte de la potencia, es decir, desde el cigüeñal, todo ese mecanismo hasta llegar a la rueda o al eje de la rueda, hay una pérdida de potencia, ¿no? El mecanismo de transmisión absorbe una parte de la potencia útil por efecto de fricción. ¿Ha ido a la U? Tenía clase a las 8:30, creo. Ya lo saqué de... El mecanismo de transmisión absorbe una parte de la potencia útil por efecto de fricción y desgaste de sus partes mecánicas, y por efecto de rodamiento también, ¿no? Entonces hay un desgaste de esta potencia del cigüeñal, la potencia útil. Esta pérdida varía entre el 10 al 20%, es decir, de esta potencia útil del cigüeñal se pierde un 10 al 20% hasta llegar al eje de la rueda, ¿no? Finalmente, el eje motriz llega a una potencia reducida. La potencia que llega al eje de la rueda se denomina potencia reducida y la vamos a denominar NR, la cual es el aprovechamiento real de la potencia suministrada por el motor. Es decir, esta potencia genera el motor, pero nosotros aprovechamos esta, la reducida. ¿Cuánto más o menos llega a la rueda? Un 80%. 80%, más o menos, así es. De la potencia del motor que está en el cigüeñal, nosotros aprovechamos un 80% más, que es la que llega al eje de la rueda. Y a esa la vamos a llamar potencia reducida, NR. Bueno, la relación entre la potencia reducida y la potencia útil se llama factor de transmisión, N sub M. ¿Qué es N sub M? O mu sub M, que es un símbolo griego esto, ¿no? Mu sub M es la relación entre la potencia reducida y la potencia útil, ¿no? Si despejamos la potencia reducida, nos sale que es igual a esta expresión. Ya, entonces no se olviden, este factor, ¿qué se llama esto? Factor de transmisión, N sub M. ¿A qué es igual? A la potencia reducida sobre la potencia útil. ¿Ya? Pregunta, ¿va a ser
¿Mayor a 0 o menor a 0 este N sub M? Mayor. Menor a 0. Menor a, menor, Va. mayor a 1 o menor a 1. Menor a 1. Menor a 1. Menor a 1. Mira, menor a 0 ya cuando sería Negativo. 0, negativo. Ya, entonces, para los que están atentos, ¿no? Este factor siempre es menor a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia reducida es menor a la potencia útil. Bueno, estamos describiendo algunos conceptos que son importantes. El valor del factor de transmisión, es decir, el valor de mu sub m, puede valer 0,85, aquí está, para tercera marcha. Generalmente los equipos pesados tienen hasta tercera marcha, no tienen más. Moto, oruga, etcétera, etcétera. Tienen hasta tercera marcha, ¿no? Puede valer 0,85 para tercera marcha, pero para velocidades intermedias también puede valer 0,80. Intermedia quiere decir 2, digamos, ¿no? La segunda, 0,80. ¿No? Entonces son valores referenciales, ¿no? Son valores referenciales ya en las especificaciones técnicas de cada equipo vienen estos valores ya definidos. La función de la transmisión del equipo consiste en transformar el número de rotaciones del cigüeñal del motor en otra relación de rotaciones correspondiente al eje motriz. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de rotaciones del cigüeñal en el motor se transforma en número de rotaciones del eje en las llantas, ¿no? Eso quiere decir al eje motriz del sistema rodado. A esta relación se llama razón de desmultiplicación y viene dado por M, ¿no? M viene a ser la relación de desmultiplicación e igual a mu sub 0 sobre mu sub R, donde mu sub 0 es el número de revoluciones del motor y mu sub R el número de revoluciones del eje motriz. Es decir, a la relación entre el número de revoluciones del motor y el número de revoluciones del eje motriz se le llama razón de desmultiplicación. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, Bueno, ingeniero. está claro, ¿no? Sí. Vuelvo a reiterar, por si acaso. La relación entre el número de revoluciones del motor y el número de revoluciones del eje motriz, a eso se llama razón de desmultiplicación, que se lo designa como M, ¿ya? A una potencia constante, los esfuerzos de tracción aplicados al eje motriz del equipo van a depender directamente de la razón de desmultiplicación, determinada por cada velocidad de circulación, ¿no? Está haciendo referencia a esto. Pero matemáticamente ya saben qué es, ¿no? Determinación del esfuerzo motriz del equipo, RIMPUL. Esto es importantísimo y vamos a hacer bastante ejercicio en esto. ¿A qué se llama RIMPUL? Se llama al esfuerzo motriz del equipo. Ya van a ver qué es. El esfuerzo motriz, ¿qué quiere decir? El esfuerzo del motor, ¿no? De una rueda motriz, ¿no? El esfuerzo motriz aplicado a una rueda motriz puede representarse por un par cuyo brazo de palanca es el radio de la rueda, medido a partir del punto de contacto con el suelo. Aplicando la fórmula de potencia se tiene. Aquí está la figurita, miren. Entonces, el esfuerzo que hace el motor para que este vehículo inicie su movimiento se lo puede conceptualizar a partir de un par de fuerzas, generando un momento. Este viene a ser la fuerza del motor, ¿no? Que trata de jalar al vehículo, y esta fuerza viene a ser la fuerza, básicamente la fuerza de adherencia. Entonces se lo idealiza como un par de fuerzas, ¿no? Y al idealizar como un par de fuerzas separado una distancia d, esto genera un momento, ¿no? Entonces, a través de este momento se genera el esfuerzo del motor en este eje motriz. ¿Cuál es la distancia entre fuerzas? El radio. El radio, ¿no? Viene a ser el radio de la rueda. Entonces, en otras palabras, el esfuerzo de motor transmitido a la llanta para generar un movimiento se lo representa así, por un par de fuerzas. E sub R se llama.
E sub R, que viene a ser el rim pull. Le denominamos rim pull, ¿ya? La potencia reducida es igual al E sub R. La potencia la potencia reducida es igual a fuerza por velocidad, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? La potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Ya. La potencia reducida, la potencia en el eje, ¿no?, de la rueda va a ser igual a la fuerza generada en ese eje por la velocidad. ¿Cuál es la fuerza generada en ese eje? Aquí está, E sub R, el rim pull. Este es el eje, ¿no? Ahí se genera este E sub R. Y este es el mismo valor, que tiene que ver con la adherencia en el suelo. Entonces se genera este par de fuerzas, llamado E sub R, la fuerza. Entonces, B viene a ser la velocidad a la cual nosotros vamos a calcular esa potencia. Si el vehículo está en reposo, ¿cuánto vale la velocidad? La potencia, perdón. Si el vehículo está en reposo, ¿cuánto vale la potencia? Cero. Cero. Cuando empieza a entrar el movimiento, ahí ya podemos calcular la potencia, ¿no? Reducida. Entonces, esta es la potencia reducida útil disponible en el eje. ¿A qué igual el rim pull? Esta fuerza, o este par de fuerzas que se representa por E sub R. El rim pull, ¿no?, es igual a 270 la potencia útil por, ¿qué se llama esto? El factor de transmisión. Ya, factor de transmisión. Entonces, este rim pull, esta fuerza, es igual a 270 por potencia útil, factor de transmisión, dividido entre la velocidad, ¿no? ¿Cómo se consideran las unidades? Velocidad en kilómetros por hora, E sub R en kilogramos. Esta relación ya viene dada para que E sub R salga en kilogramos. Aquí está el 270, que es el factor de conversión de todas las unidades, ¿no? Y E sub R viene en kilogramos. El valor de la fuerza que hace girar al eje motriz y produciendo por consiguiente el movimiento del equipo a una determinada velocidad, como puede apreciar, viene a ser la misma fórmula de potencia, fuerza por velocidad. ¿En qué viene la potencia? En caballo vapor, ¿no? Siempre se la va a considerar en caballo vapor. Potencia en caballo vapor. Y N sub M es un coeficiente, ¿no?, que puede valer 0,85 o 0,80. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, claro. ¿Quedó claro todo? Sí. Sí, ingeniero. Ya. La próxima clase vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Y vamos a entrar un poco al concepto de adherencia, ¿ya? Y con eso vamos a ir terminando la unidad 1 y le voy a dar varios ejercicios. ¿Se ha entendido la clase, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. La verdad que, bueno, también yo a veces no me organizo bien, ¿no? No le he hecho la clase todavía. Mañana, el sábado, la voy a hacer la clase de maquinaria, pero este material se lo voy mandando al WhatsApp para que ustedes lo vayan teniendo y repasando, ¿ya? Excelente, ingeniero. Ya. Tenían que presentarme el práctico el día lunes, ¿no? ¿Sí o no? No dio fecha. Ajá, no dio fecha. Ya. A ver, ¿cuándo quieren presentar? Entonces, la otra pregunta. ¿Cuándo le es más cómodo a usted, ingeniero? Tal vez lo podamos crear un Classroom y lo subimos ahí, digamos. ¿En el físico o...? A ver, lo que pasa es que mucho se llena también la máquina, aunque, bueno, subirlo a la nube, digamos, sería lo más importante. Generalmente yo estoy haciendo lo siguiente, que me lo presenten en físico para que ustedes lo puedan tener, porque ustedes tienen que tener su biblioteca también, pues, ¿no? Y todos estos ejercicios que yo les doy son de obra. Así que ustedes tienen que armarse un anillado para que en determinado momento, si lo mandan a obra, pues, a ver un tema de carreteras, por ejemplo, ustedes tengan elementos como para poder echar mano y hacer su trabajo, pues, ¿no? Entonces yo estoy optando por que me lo presenten en físico, así ustedes le sacan fotocopia y me lo presenten en un CD. Pero en este caso, como es corto el práctico, podían presentármelo nomás en físico, ¿ya?
en físico. ¿Les parece o no? Se lo dejamos en su oficina. Sí, así ustedes sacan fotocopia de una vez y vayan armando un anillado de maquinaria, de todos los plásticos, pues, ¿no? ¿Les parece? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Entonces, lunes en su oficina, Inge. Sí, por favor, entonces, Ingeniero, estaría bien. ¿para qué quieren tanto tiempo? Pues si lo pueden hacer rápido siempre. Pero bueno, ya, al próximo jueves, preséntamelo todos. Así lo que inscriban también, lo que adicionen, tienen la oportunidad de entregarlo. ¿Ya? Sí, ingeniero, está bienísimo. Ya, me lo presentan el próximo jueves ahí en la oficina. Si no estoy yo, ya mi secretaria le entrega, ¿ya? Ya, ingeniero. Ok, jóvenes, buenas noches. Les envío a WhatsApp este material para que vayan trabajando, para que vayan viendo, repasando y nos vemos el día martes, ¿ya? Listo. Ya, ingeniero, hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones Ingeniero. para todos. Hasta luego.